Así el comunismo destruye países. ¿Cómo está pasando hoy en Chile desde el estallido delincuencial? ¿Cómo nos hacemos con el poder? Pues ya que hemos rechazado, ya que damos por mala el método, damos por malo el método que me trajo a mí al poder, ¿cómo conseguimos ir rindiendo país a país? Bien, la idea que tuvo Castro fue fomentar las crisis internas. Esto os va a sonar porque es que está de plena actualidad en España. Fomentar las crisis internas, romper las instituciones y realizar plebiscitos constituyentes. Bien, esto mismo lo tenían en boca los del Foro de Sao Paulo en 1991. Hace casi 25 años. El primer país en caer fue Venezuela, ¿vale? No fue Brasil. Brasil era, digamos, un chorizo demasiado indigesto para Castro. Pero para que os hagáis una idea de cómo es Castro, pensaba que con un paisito muerto de hambre de 10 millones de habitantes se podía apoderar de uno de 200 millones. De hecho, los venezolanos de la última década del siglo XX vivían en lo que ellos llamaban la Cuarta República. El movimiento de Chávez se llamaba Quinta República. Recordad cuando os vengan con lo de la Tercera República. Una república puesta con un nombre, con un ordinal delante, es pasar y corriendo. Os lo digo ya porque siempre son peores. La idea, y esto sirva como advertencia de lo que han hecho ellos y estar alerta para que en cuanto se vean los primeros síntomas, ver que vienen. Es decir, identificando chavismo con ruina y esclavitud, que es básicamente lo que es, y a los hechos me remito. No estoy en el año 98 cuando unos pocos decían y advertían del peligro. No, ahora ya sabemos lo que ha dado de sí. Digamos que la nueva izquierda hispana, necesita siempre crisis. En un país en que no tiene crisis es imposible que se implante, ni siquiera que se anuncie. Luego le hace falta un montón de organizaciones pantalla, que esto lo hereda del antiguo comunismo. Es decir, organizaciones pantalla, lo que ellos llaman, lo voy a decir en perroflautés, las luchas. ¿Vale? Las luchas son pues, el feminismo, el ecologismo, la cosa de los gays, tal. Es decir, se hacen los dueños de una causa, son los únicos que pueden defenderla, ¿vale? Se apoderan de ella y utilizan la clientela propia de esa causa para el fin último, que es, insisto, conquistar y retener el poder. Y lo va a retener a vuestra costa, o a la costa de vuestros bolsillos. Bien, lo siguiente es el tema, claro, las cuestiones étnicas son más en Sudamérica que en España. Pero en España están las cosas nacionalistas, ¿no? Que sería el sustituto. Bueno, medioambientales, la teología de la liberación. En España es que ya somos un país de ateos, pero en Sudamérica la gente cree en Dios. Y más cree en Dios con muchísima fe. Y allí importa la religión. Entonces, la teología de la liberación, inventada, por cierto, allí, es algo que varios, o la mayoría de estos regímenes, lo han tomado como propio. Ya sabéis, Jesucristo fue el primer revolucionario, tal cual. Acordaros lo de Chávez con el pajarito aquel, ¿no? O que se ponía a rezar a la Virgen, que parecía una folclórica. ¡Dame vida! Tal. Esto está en YouTube, ¿no? Bueno, luego, otra cosa, que esto viene del castrismo, esto es de la fábrica de La Habana, que es lo de recibir la soberanía a lo que ellos llaman el hemisferio. El hemisferio es Cuba. Es decir, la soberanía, un país no puede ser soberano solo, que si no luego nos pasa lo de Chile. Nos pasa lo de Chile, se hacen capitalistas, liberalizan tal cual y se hacen ricos. Y luego a ver quién entra ahí. Entonces, por eso la soberanía hay que llevársela a La Habana. Y a La Habana pues, hay que ponerle un sobrenombre, que es el hemisferio. Es decir, en prácticamente todas las cumbres, el lenguaje de las cumbres es siempre el mismo, ¿no? Aquí, por los intereses del hemisferio, vamos a hacer una declaración contra el imperialismo, no sé qué. Es muy parecido a lo que hacía la Internacional Socialista, lo único que procurando evitar a toda costa el lenguaje marxista, que todavía, afortunadamente, se sigue rechazando un poco, ¿no? Bueno, dos cosas finales que aquí en España no lo vemos, pero en Sudamérica y en Centroamérica sí que lo ven. Es el tema de perdonar a los terroristas y a los guerrilleros, pero además de manera intensiva, es decir, que este tío hizo no sé cuántas, más que bueno, se le perdona porque, bueno, por la paz. Claro, aquí nos tenemos que entender. Y luego desmilitarizar los países. Ellos detectaron que su enemigo, su gran enemigo, había sido el ejército en el pasado. En muchísimos países fue el ejército el que lo frenó. Guatemala es un ejemplo. Guatemala hoy no es un país socialista gracias al ejército, que el ejército se plantó. Bueno, Ríos Montt, que por cierto todavía se sigue hablando de él, ¿no? Entonces había que desmilitarizar, me lo contaba el otro día Eduardo, que había
El ejército había ido reduciéndose y hoy era un tercio de lo que era hace 20 años, el ejército guatemalteco. Bien, esto es reproducible en prácticamente todos los países, especialmente en los que tuvieron guerrilla. En Colombia está sucediendo algo parecido, ¿no? Y por último, los que se queden hay que ideologizarlos. Hay que hacer un ejército rojo. Bueno, esto no es nuevo, esto viene directamente de Trotsky. Es decir, los militares que nos quedemos, a estos tipos los tenemos que tener como verdaderas armas ideológicas, para que jamás nos den un golpe de Estado, ni se nos enfrenten, y que además nos sirvan para defender nuestro propio gobierno, es decir, para amarrarnos y atornillarnos al poder, ¿no?